Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas y asesor senior del Mexico Institute del Wilson Center. Duncan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Una aclaración. Ya no soy con el Wilson Center, acabo de salir y ya soy presidente del Consejo del Pacífico en Los Ángeles. Bien, buena la aclaración, gracias, Duncan. Y bueno, eres un conocedor evidentemente de la relación bilateral México-Estados Unidos. Primero saber cómo la estás viendo, sobre todo porque, bueno, allá en Estados Unidos el eje de la discusión, el reflector está puesto en Joe Biden y si declina o no, etcétera. Pero bueno, acabamos de pasar un proceso electoral en México, hay una reconfiguración, obviamente, si bien hay continuidad. ¿Cuáles son tus reflexiones a propósito de estos momentos que estamos viviendo en términos de la relación bilateral? Mira, podemos fijarnos mucho en lo que es diferente esta vez, que por la primera vez en la historia tenemos una presidenta en México, que tenemos dos candidatos aquí en Estados Unidos de por lo menos 80 años, que hay problemas, obviamente, con ambos lados, con ambos candidatos aquí en Estados Unidos. Pero la verdad es que mucho sigue igual que antes en la relación bilateral. Y con eso me refiero a los hechos de la relación bilateral, de que México es el socio más importante para Estados Unidos en cuanto a comercio, es el socio más importante para Estados Unidos en cuanto a la competitividad internacional, sobre todo en cuanto a la competencia contra China, y que México y Estados Unidos comparten unas amenazas, unos retos muy importantes en cuanto a la migración y la seguridad, las drogas, etcétera. Entonces, las cosas cambian, pero las cosas siguen igual. Y en este caso de 2024, lo que vamos a ver es que en este periodo de transición entre la elección en México y la toma de posesión en octubre y también la elección en noviembre aquí en Estados Unidos, es que tenemos que ver exactamente cómo los dos equipos de ambos lados están acercándose. Y yo lo veo de una manera muy positiva en este momento, de que el equipo de la presidenta electa Sheinbaum está viendo cómo puede acercarse al gobierno de Estados Unidos actual, pero también al otro lado, al lado republicano. Sí, y es importante ahí los nombramientos porque finalmente son figuras conocidas en Estados Unidos, es decir, la curva de aprendizaje se recorrerá mucho más rápido. Pienso obviamente en el que ha designado como próximo canciller, Juan Ramón de la Fuente, pero también obviamente como Marcelo Ebrard, sobre todo porque enfrente tenemos la revisión del TEMEC, que no es un asunto menor. Y ahí preguntarte, digamos, en el caso de que regresara Trump, ¿qué esperar? Evidentemente en el primer mandato de Donald Trump hubo muchísima volatilidad, mucha presión, había, pues digamos, arranques, situaciones cuando pasamos del telecanal Temec. En esta ocasión, ¿cómo lo ves en ese escenario? Mira, hay dos temas principales. Como en el primer caso de, bueno, la primera administración de Trump, vamos a ver otra vez una obsesión con los déficits comerciales. Entonces, el hecho de que México tiene este superávit en su cuenta comercial con Estados Unidos va a ser un tema de mucha discusión aquí en Washington, sobre todo cuando ves el equipo comercial, de política comercial, que va a regresar con Trump. Robert Lighthizer, otra vez como el representante de comercio de Estados Unidos, podría otra vez enfatizar este factor. Y México, a pesar de todo el éxito del TEMEC, el superávit comercial que México tiene con Estados Unidos, entonces el déficit que tiene Estados Unidos con México está creciendo, sigue creciendo. Y eso va a ser una causa de preocupación para el lado republicano. El segundo variable o el segundo factor va a ser lo de China. Ya hemos escuchado muchas veces a Donald Trump en la campaña diciendo que China no puede solamente manufacturar coches eléctricos en México y exportarlos a Estados Unidos, que va a imponer un arancel de 100%, por ejemplo, por frontera. Estas dos cosas va a ser como la base
del debate que vamos a tener desde un posible gobierno republicano, segundo término Trump, y el gobierno de México. ¿Y cómo ves la parte de, obviamente, la seguridad? Porque se ha dejado entrever del lado de Donald Trump que habría un enfoque mucho más frontal. Incluso sabemos por los distintos libros, sobre todo el de Bob Woodward, que decía, bueno, pues vamos a enviar un misil, ¿no? A atacar frontalmente al cártel de Sinaloa. Y la otra parte, la de migración, porque también ha trascendido, y lo ha dicho él en la entrevista que le dio a la revista Time, que habrá deportaciones masivas, y eso puede generar presión y contaminar los otros temas, sobre todo porque en el verano de 2019, lo recordarás, fue cuando anunció y le puso arancel progresivo a México de 5% si no cooperaba en frenar a los centroamericanos que cruzaban por el país, es decir, por México. Finalmente eso ocurrió, no hubo esa situación, pero con Donald Trump puede combinar temas, ¿no? Y los temas van a ser muy contenciosos también. Sí, posiblemente. En cuanto a la seguridad, yo creo que hay mucha resistencia aquí en Estados Unidos, sobre todo por parte de los militares, de hacer algo que, que puede amenazar la relación bilateral en temas de seguridad con México. Entonces, de lanzar un misil en contra de los cuarteles no es algo que está visto como algo positivo por parte de los militares aquí. Entonces, Donald Trump como candidato va a hacer muchas cosas así. Pero en realidad, cuando llega a la Casa Blanca, las opciones van a ser mucho más limitados. Y la verdad es que no hay ningún efecto positivo de lanzar un misil en contra de los carteles, de las organizaciones de crimen organizado. Entonces, en este caso, yo que lo que vamos a hacer es sí una retórica mucho más agresiva, que vamos a ver otro intento de fortalecer las relaciones en temas de seguridad. Vamos a retomar el acuerdo bicentenario entre los dos países, a ver cómo se puede fortalecer, sobre todo en el tema de inteligencia, pero también de extradición. Y en cuanto a migración, tienes toda la razón. En el primer administración de Donald Trump, vimos esta amenaza de cerrar la frontera, de imponer un arancel de 5%, etcétera, etcétera. Pero esta vez, lo que hemos visto es que ya la política migratoria aquí en Estados Unidos ha cambiado. Y los demócratas ya están mucho más como los republicanos. La opinión pública ha cambiado muchísimo en cuanto a la migración. Entonces ya los votantes, el electorado estadounidense va a aceptar mucho más estas acciones más agresivas en cuanto a controlar la migración. Pero también al mismo tiempo, México ya es el socio más importante para Estados Unidos en controlar la migración. Entonces, si México es el socio necesario para Estados Unidos, entonces ya los Estados Unidos no puede hacer lo que quiere hacer sin México. Esto va a causar una relación más colaborativa entre los dos países, que ya existe y va a seguir. Y la presencia de gente como Ramón de la Fuente, como Marcelo Ebrard, va a ser muy importante en mantener una relación, por lo menos una relación colaboradora entre los dos partes. Claro. Y está la otra parte que tiene que ver con, pues, el triángulo México, Estados Unidos y China. De hecho, recientemente escribiste un análisis muy interesante que se llama Competencia, Clima y Resiliencia, asegurando la cadena de valor de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Tengo que hacer un corte, Duncan, pero con esa parte lo dejo planteado para preguntarte, regresando, acerca de esto. ¿Puede Estados Unidos, o digamos, cuál es el papel de México que tiene vinculado a la agenda verde y de electromovilidad de Estados Unidos, al mismo tiempo que hay un enfrentamiento con China? Y creo que resulta ampliamente interesante, lo has mencionado, pero si te parece, profundizamos un poco más regresando del corte. Con mucho gusto. Ahí escuchamos a Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas. Además, como ya nos lo aclaraba, es el presidente del Pacific Council on International Policy. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Duncan Wood, quien es el presidente del Pacific Council on International Policy. Duncan, y mencionaba que escribiste justamente un gran análisis, bueno, fuiste el coautor con respecto al tema de los vehículos eléctricos, China y obviamente la cadena de valor de Estados Unidos, sobre todo porque a mediados de mayo se
publicó de parte de la administración Biden una nueva ronda de aranceles, evidentemente 100% de arancel a los vehículos eléctricos provenientes de China, pero hay otros componentes también importantes como lo que tiene que ver con las baterías eléctricas, que hoy por hoy, por la participación de mercado que tiene China a nivel global, pues supone también un desafío para las fabricantes de autos y al mismo tiempo presión sobre México. La semana pasada el USTR, la representación comercial de los Estados Unidos, publicó un análisis en donde recoge pues las inquietudes que hay con respecto a la presencia de China en México. Bajo ese contexto, ¿cuál es tu visión? Mira, en cuanto a este sector, que es un sector fundamental en cuanto a la competitividad de la economía moderna y un área en donde Estados Unidos realmente está sufriendo mucho en frente a la competencia china, México es la parte clave para Estados Unidos si quiere competir. ¿Y por qué digo eso? Es que en Estados Unidos obviamente podemos hacer muchas cosas. Tenemos la tecnología, tenemos las fábricas, etcétera, pero los costos de producción son muy, muy altas. Y en este caso hay cosas que podemos hacer en México que no podemos hacer aquí en Estados Unidos. Y por eso hemos visto el desarrollo de una industria automotriz que es regional de América del Norte, con partes en Canadá, Estados Unidos y México. Y cada día México es más importante en este sentido. Pero en el reporte sobre los coches eléctricos, lo que vimos fue toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos, desde las minerales críticas hasta la red de cargamiento para los autos. Y en cada etapa de esta cadena de valor, México juega una parte muy importante. En cuanto a las minerales críticas, aunque México no está produciendo mucho litio en este momento, tiene las reservas enormes en Bacanora, por ejemplo, en el estado de Sonora. México tiene el potencial de hacer el procesamiento y refinación de las minerales críticas de una manera que Estados Unidos va a tener muchos problemas en su territorio por cuestiones del permitting, de hacer las licencias, los permisos para hacerlo. Y en cuanto a construir las baterías y construir los coches, obviamente México juega un papel fundamental. Pero también al otro lado de la cadena de valor, en el reciclaje de las baterías, de sacar todos los elementos, las minerales críticas de las baterías y reusarlos. México puede ser un socio muy importante para Estados Unidos. Y sin México, realmente Estados Unidos no puede competir contra China. El hecho de que China ya está presente en México, aunque es una presencia mínima hasta el momento, pero está creciendo de una manera muy rápida, está causando mucha preocupación aquí en Washington, no solamente en la administración Biden, pero también en el Capitolio, en el Congreso. Y hay un tipo de histeria aquí en Washington en cuanto a China. Y la verdad es que no puedes tener una conversación realmente honesta, sincera sobre China en este momento. Entonces, cuando los políticos aquí en Washington descubrieron que China está invirtiendo más en México, hubo causa de una ola de decir que, bueno, los chinos ya están en nuestra región, están en nuestra vecindad y tenemos que ser bien preocupados por eso. Y basado en eso, hemos escuchado las declaraciones no solamente de Catherine Tai, pero de Donald Trump, etcétera, y las acciones ejecutivas del presidente Biden, que realmente son una admisión de que la industria aquí en Estados Unidos no puede competir. Y por eso estamos invirtiendo tanto en la industria automotriz, en las políticas gubernamentales, también en los think tanks, los centros de investigación alrededor de Estados Unidos, para encontrar la manera de realmente competir en contra de los chinos. Sí, lo que mencionas es muy puntual y exacto en términos de pues que Estados Unidos no podría, pensemos si regresa Donald Trump, dependiendo cómo vea uno las encuestas, pero es muy claro hoy la ventaja que lleva.
hay que esperar, pero no se puede pelear con China y México al mismo tiempo, ¿no? Por lo que acabas de mencionar y sobre todo ha sido poco exacto las declaraciones porque dicen, prácticamente dan por hecho que BYD, Chirey y todas estas grandes jugadores ya tienen plantas en México y que yo sepa no lo han anunciado, ni hay ninguna planta, pero bueno, es interesante esta dinámica poco racional, como bien lo mencionas, que se ha dado. Duncan, como siempre te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Gracias, Rodrigo, que estés bien. Ahí escuchamos a Duncan Wood, el presidente del Consejo del Pacífico en Política Internacional, que él pues ya ocupa, ya lo mencionaba. Ahí lo escuchamos con buenas reflexiones, por supuesto, a propósito de cómo se va reconfigurando la relación o no, digamos, porque lo mencionaba Duncan, hay muchas cosas inerciales que ahí se mantienen. Gracias, Duncan.